La mansión del señor Alejandro, un magnate de renombre, brillaba bajo la luna, un faro de opulencia en medio de la tranquilidad. Dentro, la atmósfera era de calma, casi monótona, mientras la noche avanzaba. Alejandro, ajeno al peligro inminente, revisaba documentos en su estudio, confiado en la seguridad que su fortuna le brindaba. En la periferia de la propiedad, una sombra se movía con sigilo, casi imperceptible. Era Gabriel, el nuevo empleado de seguridad, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante. Su presencia en la mansión era reciente, apenas unas semanas, pero su eficiencia y discreción ya lo habían hecho destacar entre el personal. Nadie sospechaba el pasado que ocultaba bajo su semblante tranquilo. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. No era el viento, ni un animal. Era el sonido inconfundible de algo que cedía. Gabriel, con una velocidad que desmentía su aparente calma, se movió hacia la fuente del sonido. Sus sentidos, afinados por años de entrenamiento, le gritaban que el peligro había llegado. Capítulo 2. La invasión. La puerta trasera de servicio, forzada con una precisión brutal, se abrió de par en par. Un grupo de figuras encapuchadas, armadas y decididas, irrumpió en la mansión. Sus movimientos eran coordinados, profesionales, lo que indicaba que no eran ladrones comunes, sino un equipo bien entrenado con un objetivo claro. El aire se cargó de tensión. El personal de seguridad regular, tomado por sorpresa, intentó reaccionar, pero fue rápidamente neutralizado. Los gritos ahogados y el sonido de forcejeos resonaron brevemente antes de ser silenciados. El plan de los intrusos era impecable, ejecutado con una frialdad escalofriante, dejando claro que habían estudiado cada rincón de la propiedad. Gabriel, sin embargo, no estaba en el lugar que esperaban. Había anticipado el punto de entrada más vulnerable y se había posicionado estratégicamente. Observaba desde las sombras, analizando cada movimiento de los invasores, su mente calculando las probabilidades y las mejores rutas de acción. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía fría y enfocada. Capítulo 3. El objetivo. Los secuestradores no perdieron tiempo. Se dirigieron directamente al estudio del señor Alejandro, como si conocieran la disposición de la mansión al dedillo. La brutalidad con la que se movían y la determinación en sus acciones dejaban claro que su misión no era robar joyas o dinero, sino llevarse al magnate. Alejandro, al escuchar el alboroto, intentó barricarse, pero fue inútil. La puerta de su estudio fue derribada con un solo golpe. Los encapuchados lo rodearon, sus armas apuntándole. El miedo se apoderó de él, una sensación que rara vez experimentaba en su vida de lujos y poder. Se dio cuenta de que su vida estaba en grave peligro. Mientras tanto, Gabriel se acercaba sigilosamente, como un depredador en la noche. Había visto suficiente. Los secuestradores eran demasiados para un enfrentamiento directo en ese momento. Su prioridad era la vida del señor Alejandro, y para eso, necesitaba un plan que no pusiera en riesgo al magnate. La adrenalina corría por sus venas, pero su entrenamiento le permitía mantener la calma. Capítulo 4. La captura. Con una eficiencia aterradora, los secuestradores inmovilizaron a Alejandro, le cubrieron la cabeza con una bolsa oscura y lo arrastraron fuera del estudio. La resistencia del magnate fue mínima. La sorpresa y el terror lo habían paralizado. Los intrusos se movían con una velocidad impresionante, conscientes de que el tiempo era crucial. Gabriel observaba desde un punto ciego, su rostro una máscara de concentración. Podría haber intervenido, pero eso habría puesto a Alejandro en mayor riesgo. Su objetivo no era una confrontación abierta, sino una extracción segura. Necesitaba seguirles el rastro, conocer su destino y planificar el rescate con la máxima precisión. Los secuestradores se dirigieron hacia la parte trasera de la mansión, donde un vehículo oscuro y sin matrícula esperaba con el motor en marcha. Subieron a Alejandro al interior y partieron a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Gabriel lo siguió, utilizando rutas secundarias y su conocimiento del terreno para no ser detectado. Capítulo 5. La persecución silenciosa. El vehículo de los secuestradores se movía a gran velocidad por carreteras poco transitadas, adentrándose en la noche. Gabriel,
a bordo de un discreto vehículo de la mansión que había usado para sus rondas, mantenía una distancia prudente, utilizando su experiencia para pasar desapercibido. Su mente trazaba mapas y calculaba tiempos. La persecución fue silenciosa, tensa. Gabriel se apoyaba en sus instintos y en la poca información que había logrado recabar en los segundos de la invasión. Sabía que cada curva, cada intersección, podría ser una trampa o una oportunidad. La vida de Alejandro dependía de su capacidad para seguir el rastro sin ser descubierto. Finalmente, el vehículo de los secuestradores se desvió por un camino de tierra, adentrándose en una zona remota y boscosa. Gabriel detuvo su coche a una distancia segura, ocultándolo entre la vegetación. El terreno se volvía más difícil, pero eso no lo detendría. Su misión estaba clara: infiltrarse y rescatar al magnate. Capítulo 6. El escondite. El camino de tierra conducía a una antigua y desolada fábrica abandonada, un lugar perfecto para un escondite. Las ventanas rotas y las paredes desmoronadas le daban un aspecto fantasmal bajo la tenue luz de la luna. Era un lugar aislado, lejos de cualquier mirada indiscreta, ideal para mantener a un rehén. Gabriel se acercó a pie, moviéndose con la agilidad y el silencio de un felino. Sus ojos escudriñaban cada sombra, cada rincón, buscando puntos de entrada y posibles amenazas. El aire frío de la noche se mezclaba con el olor a óxido y humedad, creando una atmósfera lúgubre y opresiva que presagiaba el peligro. Desde la distancia, pudo ver movimiento dentro de la fábrica. Las luces parpadeaban en algunas ventanas, revelando la presencia de los secuestradores. Estaban estableciéndose, lo que significaba que tenía una ventana de tiempo para planificar su entrada. La operación de rescate estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El plan. Gabriel se ocultó en la oscuridad, observando la fábrica. Analizó los patrones de vigilancia de los secuestradores, identificando sus rutinas y sus puntos ciegos. Eran profesionales, sí, pero también tenían sus debilidades. Su entrenamiento le permitía ver más allá de la superficie, anticipar los movimientos del enemigo. Trazó un plan en su mente, rápido y eficiente. Necesitaba un punto de entrada que le permitiera acceder al interior sin ser detectado, neutralizar a los guardias clave y localizar a Alejandro. La sorpresa sería su mejor arma, y la velocidad su aliada. No había margen para el error en una misión como esta. El tiempo apremiaba. Sabía que los secuestradores no tardarían en intentar contactar a la familia de Alejandro para pedir un rescate. Antes de que eso sucediera, Gabriel debía actuar. La vida del magnate, y quizás la suya propia, dependían de la ejecución impecable de su estrategia. Capítulo 8. Infiltración. Bajo el manto de la noche, Gabriel se movió. Utilizó una de las ventanas rotas en la parte trasera de la fábrica, un punto que los secuestradores habían subestimado. Se deslizó por la abertura con la gracia de un fantasma, sin hacer el menor ruido. El interior estaba oscuro y lleno de maquinaria oxidada, creando un laberinto de sombras. Sus pasos eran casi inaudibles mientras avanzaba por los pasillos polvorientos. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, discernían cada obstáculo, cada sombra. Escuchaba atentamente, guiándose por los sonidos lejanos de las voces de los secuestradores. La tensión era palpable, pero Gabriel se mantenía imperturbable. Encontró al primer guardia, distraído y con la guardia baja. Con un movimiento rápido y preciso, Gabriel lo neutralizó sin un solo sonido. No había tiempo para ataduras, solo para la acción. Guardó el arma del guardia, una medida de precaución, y continuó su avance, adentrándose más en el corazón del escondite. Capítulo 9. Encontrando a Alejandro. Gabriel se movía con determinación, siguiendo los débiles gemidos que escuchaba. Finalmente, llegó a una habitación más grande, iluminada por una sola bombilla colgante. Allí estaba Alejandro, atado a una silla, con la misma bolsa sobre su cabeza. Dos secuestradores lo vigilaban, uno de ellos con un teléfono en la mano, a punto de hacer una llamada. El corazón de Gabriel dio un vuelco. Estaba a punto de ser demasiado tarde. No podía esperar más. Tenía que actuar ahora,
antes de que los secuestradores establecieran contacto y las cosas se complicaran aún más. La urgencia de la situación lo impulsó a la acción. Con una ráfaga de movimientos, Gabriel irrumpió en la habitación. Los secuestradores, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El primero cayó con un golpe certero. El segundo intentó sacar su arma, pero Gabriel fue más rápido. En cuestión de segundos, ambos estaban neutralizados, y la habitación volvió a sumirse en un silencio tenso. Capítulo 10. La verdad revelada. Gabriel se apresuró a quitarle la bolsa de la cabeza a Alejandro. El magnate, desorientado y asustado, parpadeó ante la luz tenue. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Gabriel. ¿Gabriel? ¿Pero cómo?, balbuceó, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. No hay tiempo para explicaciones, señor. Tenemos que salir de aquí, respondió Gabriel con voz firme, mientras desataba las cuerdas de Alejandro. La urgencia en su voz era inconfundible. Alejandro, aunque confundido, sintió una oleada de alivio y una extraña confianza en el hombre que lo estaba liberando. Mientras Gabriel terminaba de desatarlo, Alejandro notó la forma en que Gabriel se movía, la eficiencia de sus acciones, la frialdad en su mirada. No era la de un simple empleado de seguridad. Había algo más, algo que gritaba entrenamiento militar. La verdadera identidad de Gabriel comenzaba a revelarse en medio del caos. Capítulo 11. La huida con Alejandro liberado. Gabriel lo instó a moverse. Sígame, señor. Conozco una salida, dijo, guiándolo por los pasillos oscuros de la fábrica. Alejandro, a pesar de su edad y el shock, se esforzó por seguir el ritmo de Gabriel, confiando plenamente en él. Cada paso era incierto, pero la presencia de Gabriel le daba fuerza. El sonido de voces y pasos se acercaba. Los secuestradores se habían dado cuenta de la ausencia de sus compañeros. La alarma había sido activada. Gabriel y Alejandro aceleraron el paso, el tiempo se agotaba. La fábrica, antes silenciosa, ahora resonaba con la búsqueda de los intrusos. Gabriel los condujo por un laberinto de pasillos y escaleras, utilizando su conocimiento de las estructuras industriales para encontrar una ruta de escape. Finalmente, llegaron a una pequeña puerta de servicio oculta, casi invisible entre la maleza. Era su única oportunidad para salir sin ser detectados. Capítulo 12. La trampa. Justo cuando Gabriel abrió la puerta, una figura apareció en el umbral. Era uno de los secuestradores, con un arma apuntando directamente hacia ellos. La sorpresa fue mutua, pero Gabriel reaccionó en una fracción de segundo. Empujó a Alejandro detrás de él y se lanzó hacia el atacante. El forcejeo fue brutal y rápido. Gabriel, con movimientos precisos y contundentes, desarmó y neutralizó al secuestrador. Sin embargo, el ruido de la lucha había alertado a otros. Más secuestradores se acercaban, sus voces resonando por el pasillo. Estaban acorralados. Por aquí, señor, dijo Gabriel, señalando una ventana alta. No tenemos otra opción. Alejandro, aunque dudoso, asintió. La adrenalina le daba una fuerza que no creía poseer. Juntos, se prepararon para un salto desesperado hacia la libertad, sabiendo que era su única esperanza. Capítulo 13. El salto desesperado. Gabriel rompió el cristal de la ventana con la culata del arma que había tomado. El sonido fue ensordecedor, pero no había tiempo para la discreción. Miró hacia abajo. Era una caída considerable, pero no fatal si se hacía correctamente. Aguántese de mí, señor, le dijo a Alejandro. Con un salto calculado, Gabriel se lanzó por la ventana, llevando a Alejandro consigo. Rodaron por la pendiente de tierra y escombros, amortiguando la caída lo mejor posible. El dolor fue intenso, pero la libertad estaba al alcance. Se levantaron rápidamente, ignorando las punzadas. Detrás de ellos, los secuestradores aparecieron en la ventana, disparando al aire en su frustración. Gabriel y Alejandro corrieron hacia el bosque cercano, buscando refugio entre los árboles. La oscuridad de la noche, que antes parecía opresiva, ahora era su aliada, ofreciéndoles un manto de protección. Capítulo 14. En la oscuridad del bosque, el bosque era denso y oscuro, un laberinto de árboles y maleza. Gabriel, con su conocimiento de supervivencia, guió a Alejandro a través de la vegetación, evitando los caminos principales. El magnate,
exhausto y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, luchaba por seguirle el ritmo. Los sonidos del bosque eran engañosos. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, parecía el acercamiento de los secuestradores. Gabriel se mantenía alerta, sus oídos y ojos buscando cualquier señal de persecución. Sabía que no se rendirían fácilmente. ¿Quién es usted, Gabriel?, preguntó Alejandro, con la voz entrecortada por el esfuerzo. Gabriel dudó por un momento. La verdad era pesada, pero necesaria. Fui parte de una unidad especial, señor. Ahora, solo soy su empleado, respondió, sin dar más detalles, pero la implicación era clara. La confesión de Gabriel resonó en el silencio del bosque. Alejandro lo miró con una mezcla de asombro y admiración. La discreción de Gabriel, su habilidad para moverse y luchar, todo encajaba ahora. Su empleado era mucho más de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Alejandro, su voz más fuerte. Gabriel suspiró. Mi pasado es complicado, señor. Necesitaba un lugar tranquilo, y no quería que mi presencia atrajera problemas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. A pesar del peligro inminente, un vínculo se formó entre ellos en ese momento. Alejandro, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró confiando ciegamente en Gabriel, un hombre que había mantenido su verdadera identidad en secreto. La supervivencia los había unido de una manera inesperada. Después de horas de caminar por el bosque, el cielo comenzó a clarear, anunciando el amanecer. La luz tenue trajo consigo una sensación de esperanza, pero también la conciencia de que la visibilidad aumentaría. Necesitaban encontrar un lugar seguro antes de que los secuestradores los alcanzaran. Gabriel divisó una pequeña cabaña abandonada en la distancia, oculta entre los árboles. Era rudimentaria, pero ofrecía refugio y una oportunidad para descansar. Por aquí, señor, indicó, guiando a Alejandro hacia el precario refugio. La fatiga comenzaba a hacer mella en ambos. Dentro de la cabaña, el aire era frío y polvoriento. Gabriel inspeccionó el lugar, asegurándose de que estuviera vacío y seguro. Alejandro se desplomó en el suelo, agotado. Necesitamos un plan, Gabriel, dijo, su voz ronca. Gabriel asintió. Sí, señor, y lo tendremos. Gabriel sabía que no podían quedarse mucho tiempo en la cabaña. Necesitaban ayuda externa. Sacó un pequeño dispositivo de comunicación satelital, camuflado como un simple reloj de pulsera. Era tecnología de su pasado, algo que había conservado por si acaso. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, fascinado. Un viejo amigo, respondió Gabriel, mientras intentaba establecer contacto. La señal era débil en esa zona remota, pero persistió. Finalmente, un pitido confirmó la conexión. La esperanza se encendió en los ojos de Alejandro. Gabriel transmitió un mensaje codificado, breve pero conciso, a un contacto de confianza. No podía revelar su ubicación exacta, pero dio coordenadas generales y una señal de auxilio. Ahora, solo quedaba esperar, y rezar para que su mensaje fuera recibido y comprendido. La espera fue tensa. Cada minuto parecía una hora. Alejandro, a pesar de su impaciencia, confiaba en Gabriel. Lo había visto en acción, había presenciado su habilidad y su determinación. Sabía que estaba en las mejores manos posibles. Gabriel, por su parte, no bajaba la guardia, mantenía una vigilancia constante, sus ojos escudriñando el bosque, sus oídos atentos a cualquier sonido inusual. Sabía que los secuestradores estarían buscándolos, y que no se detendrían hasta encontrarlos. El sol subió en el cielo, y el calor comenzó a sentirse. La cabaña ofrecía poco consuelo, pero al menos estaban a salvo por el momento. La incertidumbre era abrumadora, pero la esperanza de un rescate inminente los mantenía en pie. Mientras esperaban, Gabriel notó algo inusual en el suelo de la cabaña. Un pequeño trozo de tela, con un patrón distintivo. Lo recogió. No era de Alejandro, ni de los secuestradores. Era familiar, pero no podía precisar de dónde. Alejandro, al ver el trozo de tela, palideció. Ese patrón, lo he visto antes, murmuró, en la ropa de mi antiguo socio, Marcos, pero él desapareció hace años. La revelación fue un golpe. Marcos era un hombre que había sido dado por muerto,
y ahora su rastro aparecía en el escondite de los secuestradores. La implicación era escalofriante. ¿Estaba Marcos involucrado en el secuestro? ¿O era él mismo una víctima? ¿O quizás el cerebro detrás de todo? La historia tomaba un giro inesperado, añadiendo una capa de intriga y traición a la ya peligrosa situación. La posibilidad de que Marcos estuviera involucrado en el secuestro de Alejandro era devastadora. Marcos había sido un amigo cercano, un confidente, y su desaparición había sido un misterio doloroso. Ahora, la verdad podría ser mucho más oscura. Gabriel examinó el trozo de tela con más detalle. No era solo un patrón, era un símbolo, discreto pero reconocible, de una organización criminal de la que Gabriel había oído hablar en su pasado, una red sombría que operaba en las sombras, especializada en secuestros de alto perfil y extorsión. La conexión era clara. Marcos no solo estaba vivo, sino que probablemente era parte de esta organización, o incluso su líder. El secuestro de Alejandro no era solo por dinero, había una venganza personal, una traición profunda. Detrás de todo, la misión de rescate se había vuelto mucho más compleja y personal. La revelación de la traición de Marcos encendió una nueva determinación en Gabriel. No solo se trataba de rescatar a Alejandro, sino de desmantelar una operación criminal y exponer a un traidor. El juego había cambiado, y las apuestas eran más altas que nunca. Alejandro, aunque herido por la traición, encontró fuerza en la ira. Su antiguo socio había jugado con su vida y su confianza. Quería respuestas, y quería justicia. La pasividad había desaparecido, reemplazada por un deseo ardiente de enfrentar a Marcos. Gabriel sabía que la confrontación era inevitable. El mensaje de auxilio ya había sido enviado, pero no podían esperar indefinidamente. Necesitaban moverse, buscar a Marcos y poner fin a esta pesadilla. La cabaña, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula. Mientras planeaban su próximo movimiento, el dispositivo de Gabriel emitió un pitido. Era una respuesta a su mensaje. La voz que salió del dispositivo era familiar, una voz de su pasado, la de un antiguo compañero de su unidad especial. Gabriel, te tengo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?, preguntó la voz, llena de preocupación. Gabriel dio las coordenadas aproximadas de su ubicación, omitiendo detalles sobre Alejandro. No quería poner en riesgo a su compañero. Necesito extracción, y tengo información clave, dijo. La voz al otro lado de la línea prometió ayuda, pero advirtió que tardarían en llegar. La zona era remota y peligrosa. Gabriel entendió. Tendrían que aguantar un poco más, pero la esperanza de ser rescatados se hizo más fuerte. A pesar de la promesa de ayuda, Gabriel sabía que no podían quedarse quietos. Marcos, si estaba al mando, no tardaría en enviar más hombres a buscarlos. La cabaña ya no era segura, necesitaban una estrategia más audaz. Vamos a volver a la fábrica, dijo Gabriel, sorprendiendo a Alejandro. Si Marcos está allí, lo confrontaremos, y si no, encontraremos pruebas. Era una decisión arriesgada, volver al nido del lobo, pero Gabriel confiaba en sus habilidades y en la ventaja de la sorpresa. Alejandro, aunque temeroso, asintió. La idea de enfrentar a Marcos, de desvelar la verdad, era más fuerte que su miedo. Juntos, se prepararon para regresar al lugar donde todo había comenzado, listos para la confrontación final. El regreso a la fábrica fue aún más tenso que la primera infiltración. Gabriel y Alejandro se movían con extrema cautela, conscientes de que los secuestradores estarían en alerta máxima. Cada sombra, cada ruido, era una posible amenaza. Gabriel utilizó sus habilidades de rastreo para evitar las patrullas. La fábrica parecía más ominosa a la luz del día, sus ruinas revelando la escala de su abandono. Era un lugar sombrío, perfecto para esconder secretos oscuros. Finalmente, llegaron a la entrada principal. Esta vez, Gabriel no buscó una entrada sigilosa. Necesitaban hacer una declaración, atraer la atención. La confrontación era inminente, y Gabriel estaba listo para ella. Gabriel irrumpió en la fábrica, con Alejandro siguiéndole de cerca. El sonido de su entrada resonó en el vasto espacio. Los secuestradores, sorprendidos, salieron de sus escondites, sus armas listas.
pero Gabriel era más rápido. El enfrentamiento fue caótico y brutal. Gabriel se movía como un torbellino, neutralizando a los secuestradores con una eficiencia letal. Alejandro, aunque no era un luchador, se mantuvo firme, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, en el centro de la fábrica, apareció Marcos. Su rostro, antes familiar, ahora estaba distorsionado por la ira y el resentimiento. Gabriel, Alejandro, no esperaba verlos de nuevo, gritó, su voz llena de veneno. Marcos, ¿por qué?, exigió Alejandro. Su voz temblaba de dolor y traición. Marcos se rió, una risa amarga y llena de desprecio. ¿Por qué me lo quitaste todo? Mi parte, mi reconocimiento, tú me condenaste al olvido. Gabriel se interpuso entre ellos, su mirada fija en Marcos. Esto no es solo por dinero, ¿verdad, Marcos? Hay algo más. La organización, tú eres parte de ella, ¿no? Marcos sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Soy más que parte, soy el arquitecto de tu caída, Gabriel, y la de Alejandro. La verdad se desveló en medio del caos. Marcos había estado construyendo su propio imperio criminal en las sombras, utilizando sus conocimientos y contactos para llevar a cabo operaciones de alto perfil. El secuestro de Alejandro era el golpe maestro, una combinación de venganza y ambición. La batalla entre Gabriel y Marcos fue feroz. Marcos, aunque no era un combatiente entrenado, se había rodeado de hombres leales y bien armados. Gabriel luchó con la furia de un león, protegiendo a Alejandro y abriéndose paso entre los secuestradores. El sonido de los disparos y los golpes resonaba en la fábrica. Alejandro, a pesar de su miedo, se las arregló para encontrar un lugar seguro, observando cómo Gabriel se enfrentaba a la amenaza. La vida de ambos pendía de un hilo. Justo cuando parecía que la situación era insostenible, se escuchó el sonido de sirenas a lo lejos. El contacto de Gabriel había llegado. La ayuda estaba aquí. Los secuestradores, al escuchar las sirenas, comenzaron a dispersarse, el pánico apoderándose de ellos. Los vehículos de las fuerzas especiales irrumpieron en la fábrica, rodeando a los secuestradores restantes. El equipo de Gabriel, liderado por su antiguo compañero, actuó con rapidez y precisión, neutralizando la amenaza. La fábrica se llenó de agentes, asegurando el perímetro. Gabriel, exhausto pero victorioso, se encontró con su compañero. Un apretón de manos, una mirada de reconocimiento. Buen trabajo, Gabriel. Siempre supe que volverías a la acción, dijo su compañero con una sonrisa. Alejandro, a salvo y liberado, se acercó a Gabriel. Me salvaste, Gabriel. No sé cómo agradecértelo. Gabriel simplemente asintió, su rostro una mezcla de alivio y cansancio. La pesadilla había terminado. Marcos fue capturado, su imperio criminal desmantelado. La verdad sobre su traición y sus actividades ilícitas salió a la luz, conmocionando a todos. Alejandro, aunque recuperado, tardaría en sanar las heridas de la traición de su antiguo amigo. Gabriel decidió quedarse al lado de Alejandro, no como un empleado, sino como un amigo y protector. Su pasado ya no era un secreto, y su experiencia era invaluable. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia. La mansión volvió a la calma, pero las vidas de Alejandro y Gabriel habían cambiado para siempre. Habían enfrentado el peligro juntos, y habían salido victoriosos. La historia de su rescate se convertiría en una leyenda, un testimonio de valentía y lealtad. El tiempo pasó, y la vida en la mansión se normalizó, aunque con una nueva capa de seguridad y una amistad inquebrantable entre Alejandro y Gabriel. El magnate, agradecido por su vida y por la lealtad de Gabriel, le ofreció una posición de confianza, más allá de la seguridad. Gabriel aceptó, encontrando paz en su nueva vida, lejos de las sombras de su pasado, pero siempre listo para proteger a aquellos que le importaban. La cicatriz de la traición de Marcos tardaría en sanar, pero el vínculo entre Alejandro y Gabriel era más fuerte que nunca. La historia de cómo un empleado de seguridad, un hombre de fuerzas especiales, salvó a un millonario de un secuestro orquestado por un traidor, se convirtió en un relato inspirador. Una historia de valentía, lealtad y segundas oportunidades.
Esperamos que hayan disfrutado de esta emocionante aventura. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más historias increíbles y llenas de drama. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta.